Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Al llegar a este momento de la noche, Señor, queremos acercarnos a tu corazón confiadamente, creyendo que el día de hoy nos reúnes para llenarnos de la fuerza de tu Espíritu. Y con esa misma gracia, Señor, danos el poder de salir a anunciar la buena nueva, tu palabra, a quien la pueda necesitar. Bendice nuestra reunión, bendice a nuestros hermanos que aún no se han conectado, protégelos con tu preciosa sangre y ayúdales, Señor, para que se puedan conectar dentro de breves momentos. Así lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanas en el Señor, Dios les bendice. ¿Cómo están? Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidas. Mis hermanas, empezamos entonces nuestro momento de formación del día de hoy. Hemos estado hablando de la gracia de la oración vista desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Desde la perspectiva de la Sagrada Escritura, vamos entendiendo que la oración es la esencia de la comunión para cada uno de nosotros como católicos, como cristianos y definitivamente como predicadores en el nombre del Señor. Hemos visto cómo esa oración se va manifestando en diferentes momentos, en momentos en que nos lleva a la victoria, en momentos que nos lleva a la intercesión, y hoy queremos profundizar en el hecho de la oración abrazada al punto de vista de la filosofía, pero también abrazada al punto de vista de la teología, para que podamos ir entendiendo cómo desde la Sagrada Escritura estas dos grandes ramas se van uniendo. Tenemos que tener en cuenta como un punto base de que la filosofía siempre va a ser una sierva de la teología. Siempre la filosofía va a estar al servicio de la teología, es decir, para que podamos estudiar y comprender plenamente la gracia de Dios para nuestra vida. Hoy, para avanzar en este proceso, estaremos viendo la oración del profeta. Es decir, iremos viendo cómo el profeta va realizando su oración. Lastimosamente, a lo largo de los escritos proféticos, no encontramos tantos momentos de oración que ellos vayan detallando. Encontramos el momento en el llamado que Dios les habla al corazón y después cada uno de ellos solo va escribiendo, va relatando aquello que en su vida va sucediendo. En algunas ocasiones, para nosotros que tenemos la gracia de compartir la palabra del Señor, sucede exactamente lo mismo. Tenemos la virtud de estar en comunión con Dios, pero se ve expresada en el momento de compartir la Sagrada Escritura. Por lo tanto, querido hermano, le voy a pedir entonces que abra este libro sagrado en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 19. Empezaremos viendo y recordando la historia de el buen Elías, hombre lleno de unción, hombre lleno del poder de Dios, pero que nos va a expresar el día de hoy puntos esenciales de la oración y que encuentra a su servidor que son muy semejantes a los que nos toca que vivir aquellos que tenemos la gracia de ser anunciadores de la buena nueva. Por lo tanto, querido hermano, abriendo este primer libro de Reyes, quiero pedirle de que me busque tres versículos. El versículo número 4, alguien más que me haga favor de leer el versículo número 10 y una tercera persona, un tercer hermano que me ayude leyendo el versículo número 14. Cuando ya tengamos entonces, mis queridos hermanos, la cita bíblica, empezamos versículo número 4, versículo número 10 y versículo número 14 del primer libro de Reyes. ¿Quién me ayuda leyendo? Capítulo 19, ¿verdad? 19. Sí, 19. A ver, amén, el primero, a ver, dice, por favor. Caminó por el desierto una jornada hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo, ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos hoy están dormidos. Te alabamos, Señor. Señor. Te alabamos, Bien, mis Señor. queridos hermanos, entonces en el Señor, cómo el profeta va expresando aquello que lleva grabado en lo profundo del alma. Y les decía muchas veces, va enraizada o va en paralelo con lo que es la vivencia de cada uno de nosotros como predicadores. Hay instantes, hay momentos en que nuestro corazón como humanos llega a comprender el punto de vista que tiene el estar lejos. Y por eso les decía que empezamos a hablar desde el punto de vista de la filosofía. Siempre, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros mantiene valores absolutos, mantiene principios que son innegables. Pero cuando un principio se abandona, inmediatamente ese valor es cubierto por otro valor que nosotros le damos quizá la misma importancia. Es decir, algunos cuando se encuentran tristes, ¿qué es lo que hacen? Llorar. Otros cuando se encuentran tristes, ¿qué es lo que hacen? Comer. Otros salen a caminar para poder despejar la mente. Es necesario, mis queridos hermanos, que nos demos cuenta entonces que la oración va estrechamente unida a la vida de cada uno de nosotros como católicos, como predicadores y anunciadores de la buena noticia. Dice así entonces el versículo número 4 que nos acaban de leer. Anduvo por el desierto una jornada. Anduvo, dice la Biblia, Dios habla hoy, caminando un día entero. Y en ese día entero se llegó a sentar de cansancio. ¿En dónde, mis queridos hermanos? Bajo una retama. Y miren lo que a continuación sigue. Es un profeta, es una persona que ha tenido comunión con Dios. Nos atreveríamos a decir, es un hermano predicador. ¿Y qué nos dice en ese momento? Imploró la muerte y dijo, misericordia divina cuando la soledad llega a tocar a un hijo de Dios, a una hija de Dios que está anunciando la buena nueva. Misericordia cuando un corazón que ha estado al frente librando la buena batalla de la fe, en palabras de San Pablo, termina cansado y agotado. El que se sentara es signo de cansancio, el que se sentara es signo de agotamiento. Mi querido hermano, hermana en el Señor, ¿usted se ha sentido agotado en algún momento? Sí. Muchos momentos, hermano. Físicamente, claro que sí. Espiritualmente, en algunas ocasiones, cuando más dura es la prueba y la tormenta, la noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz. Es necesario entender, mis queridos hermanos, entonces, este punto. Estamos hablando desde el punto de vista filosófico. El cansancio, mis queridos hermanos, siempre repercute directamente en la vida de los hijos de Dios porque nos lleva a cambiar aquello que nosotros consideramos como valor absoluto. Su servidor en algunos momentos ha estado orando y ha estado orando solo porque sé que tengo que orar, porque no tengo ganas, porque no tengo fuerzas o quizá porque en ese momento no he logrado experimentar la presencia de Dios. Pero la convicción de la oración, la fe que hay en el corazón, siempre nos lleva a seguir buscando esa gracia. Volvamos entonces a leer. Imploró la muerte y dijo, y miren esta palabra, misericordia divina, ya es demasiado, Yahvé. En la Biblia en la versión que nos acababa de leer y compartir hace un momento, nuestra querida hermana Pilar decía, creo yo, basta. Hermanita Pilar, por favor, ¿nos puede leer nuevamente? Sí, ya es demasiado, Yahvé. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Miren el profeta, viene y le habla al Señor, le dice, ya, Señor, en palabras de su servidor, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Y Santa Teresa de Jesús conocía perfectamente esta gracia. ¿Por qué? Porque le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me tratas así si yo soy una de tus amigas? Y el Señor le respondía, es que así trato a mis amigos. Santa Teresa con el rostro bajo le decía, Señor, con razón tienes tan pocos. Pero es necesario entender, mis queridos hermanos, que Dios está disfrazado en medio de esa tormenta, en medio de esa oscuridad. Leíamos la vez pasada el Salmo 18, versículo número
11. Por favor, anótelo si es que no lo había anotado, se lo leo. Tomó como escondite, dice en la Biblia, Dios habla hoy, tomó como escondite, como tienda de campaña. Escuche, por favor, abra sus oídos, la densa oscuridad que lo rodeaba. ¿Es imposible que haya oscuridad donde Dios está? No es fue la imposible. ¿Qué señal, dicen hermano. ustedes? Aparentemente no. Aparentemente no, Sí, porque Dios es luz y donde hay luz no hay cabida para la oscuridad. Pero entiéndame este punto, mi querido hermano, hermana en el Señor, porque es esencial lo que nos dice el Salmo para poder entender lo que el profeta está viviendo y lo que está pasando. Dice, la densa oscuridad que lo rodeaba y los nubarrones cargados de agua. Pero inicia diciendo este versículo número 11 que tomó como escondite. Es decir, mi querido hermano, mi querida hermana, que en aquellos momentos más difíciles de nuestra vida, en aquella noche más oscura del alma, en esos momentos en que creemos, al igual que el profeta Elías, que Dios nos ha abandonado y que no tenemos fuerzas, está la presencia real de Dios, escondida bajo la gracia del silencio, que es algo que le encanta a nuestro Señor utilizar en nuestra vida, pues a través de ese silencio nosotros podemos meditar y crecer espiritualmente. Regresemos a la cita bíblica que estamos compartiendo. Le leo la versión Jerusalén. Ya es demasiado, Yahvé. El mismo profeta le está diciendo, Señor, ¿sabes qué? Ya estoy hasta aquí, ya no tengo fuerzas, la oscuridad de la noche, pero Dios estaba presente en ese lugar. Sigue diciendo en este momento la Sagrada Escritura, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Mi querido hermano, hermana en el Señor, ¿usted se atrevería a pensar que un predicador, que una predicadora le diga al Señor, Señor, ya toma mi vida, pues ya es mucho? ¿Sabes qué? ¿Hasta cuándo voy a seguir soportando? ¿Será que me puedes llevar? Y el profeta en este momento traspasa esa línea para poder expresar aquello que va viviendo en lo profundo del corazón. Pero le está hablando a Dios desde lo profundo del alma. Le está hablando a Dios desde ese momento especial. Por favor, alguien que me ayude leyendo el versículo número 10. Amén. Por favor. Respondió, ardo de indignación por Yahvé Sabaoth, porque los hijos de Israel te han abandonado, derribado tus altares, dando muerte a cuchillo a tus profetas. Solo he quedado yo y tratan de matarme. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Miren las palabras del profeta Elías en este momento. Le leo la versión Jerusalén, que su servidor tiene. Dice en este momento el versículo número 10. Él le dijo, Dios le ha preguntado a Elías, ¿qué estás haciendo ahí? Pongámosle nombre en esta ocasión a la Sagrada Escritura que está hablando a nuestro corazón. Dante, Doris, Pilar, Pablo, Leonel, ¿qué estás haciendo ahí? Y mire la respuesta que da en este momento el hombre de Dios. Ardo en el celo de Yahvé, Dios Sebaot. Le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Te amo tanto que he tenido que venir a este lugar tan lejos. Te amo tanto que me he tenido que apartar de la ciudad. Y realmente lo que llevaba en el corazón no era el celo por Dios. Lo que llevaba era miedo en lo profundo de su corazón. Mis queridos hermanos en Cristo, les comparto esto desde mi punto de vista porque me ha pasado. En algunas ocasiones tratamos de disimular nuestra oración, recordando que la palabra de Dios nos dice algo, y aún así nuestro corazón trata de disimular o trata de darle a conocer a Dios otro aspecto cuando Él conoce lo profundo de nuestra alma. En este caso, el profeta le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Tengo un celo tan grande por ti que he salido de la ciudad. Sigue diciendo,
porque los israelitas han abandonado tu alianza. Es decir, ¿sabes qué? No me quise contaminar con esos pecadores. Entonces mejor me hice a un lado y he salido. Han derribado tus altares y han pasado a filo de espada a tus profetas. Empieza a aparecer en la oración el verdadero sentido por el cual el profeta había salido huyendo. Nuevamente regreso a lo mismo, mi querida hermana, hermano en el Señor, que un valor absoluto no puede ser eliminado. Ese espacio no puede quedar en blanco. Siempre tiene que haber otro valor, siempre tiene que haber algo del mismo valor aparentemente en esa situación que llegue a ocupar el puesto. El profeta Elías abandonó la gracia de la fe en ese momento y salió huyendo por el cansancio que tenía, pero su corazón lo reemplazó por el miedo y por el temor. Mi querido hermano, mi querida hermana, hemos estado insistiendo que somos vasijas de barro que en su interior llevan un gran tesoro. Alguien que me ayude leyendo, por favor, mis queridos hermanos, el versículo 14. Amén. Por favor. Respondió, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. El versículo 14 hemos leído. Se Sí. parece al 10, ¿no? ¿No es el versículo 10? Exacto, es igual en tres Igualito. Biblias dice lo mismo. Ah, entonces el versículo 10 y el versículo 14 son exactamente iguales. Mire, mi querido hermano, mi querida hermana, la gracia de la oración llega a descubrir lo profundo del alma, que aunque nosotros le mostremos una diferente cara al Señor, le mostremos algo diferente, Él conoce lo que llevamos en lo profundo del alma y Él sabe perfectamente lo que vivimos. Por eso es que les mencionaba cuando estábamos hablando de la oración de intercesión, que es necesario que tengamos una cadena de intercesión entre ustedes dentro de su ministerio de predicadores, porque solo un predicador conoce las pruebas y las dificultades, las tentaciones y las esperanzas que puede vivir otro hermano que comparte la palabra, otro hermano que es anunciador de la buena nueva. Y en este momento el profeta Elías, su angustia era tan grande que aunque Dios ya lo había alimentado, aunque Dios lo había ayudado, aunque había experimentado la presencia de Dios en esa suave brisa, vuelve a responder lo primero que al comienzo, pues su corazón estaba totalmente cansado. Uno de los peligros más grandes que enfrenta un predicador, mi querido hermano, es el cansancio. Cansancio que nos lleva y nos fuerza de una u otra manera, nos obliga a abandonar nuestra comunión con Dios. Y si abandonamos nuestra comunión con Dios, nos alejamos de la fuente de agua. ¿Se recuerda que mencionamos las tres fuentes de agua que habían en el pueblo de Israel? Sí, nos alejamos de la fuente de agua. Y si nos alejamos de la fuente, del manantial de agua viva, empezamos a ser árbol seco. Es ahí donde el profeta viene y menciona que el Espíritu Santo le dio vida a los huesos secos. No estamos ni siquiera cerca de un pozo, menos cerca de una cisterna. Estamos totalmente alejados de ese manantial de agua viva, y cuando eso sucede en un predicador, tiembla la tierra espiritualmente y las promesas que Dios nos ha entregado entran en tela de juicio. Les decía que no puede un valor absoluto quedar vacío. Siempre será reemplazado por algo. Si alguien le dice, hermano, es que no tengo tiempo para orar, ¿será que realmente no tiene tiempo? ¿Será que usted que hace su oración tiene 25 horas al día y él tiene solo 24?
No. Realmente ha dejado que su valor de la oración, el valor de la fe, sea reemplazado por otro valor. Llamémosle distracción, televisión, cocina, el nombre que usted quiera, pero ese valor ha sido cambiado por otra razón. Ahora, mis queridos hermanos, por favor, leamos del versículo número 11 al versículo número 13. ¿Quién me ayuda leyendo? 11. Seguimos en Primera de Reyes 19, versículo 11 al 13. Amén. Por favor. Yahvé le respondió: sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé. Hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió el murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Respondió. Leo el 14, ¿no? Solo hasta el 13, porque ya hemos leído el 14. Muchas gracias, mi hermanita Doris. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, les decía que la filosofía siempre es sierva de la teología. La filosofía nos va a llevar siempre a ver los aspectos humanos, nos va a llevar a ver aquellos puntos que en nosotros hay, que nos van a ayudar de una u otra forma a encontrarnos con Dios. Cansancio, vengan a mí todos los que están afligidos, cansados, agobiados de sus trabajos y cargas, que yo los haré descansar. Es el punto de vista de la filosofía, que empieza a ser una herramienta para acercarnos a Dios. Pero del versículo 11 al versículo número 13, versículo número 13, claro, empezamos a entrar en el punto de vista teológico, pues Dios como esencia, en su sustancia, en su interior, Él viene y se manifiesta siempre hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Dios tiene tres manifestaciones que son ad intra, según el latín, que son de la manera en que Él obra interiormente, cómo el Padre se manifiesta con el Hijo, cómo el Hijo se manifiesta filialmente con el Espíritu, con el Padre, y cómo de esa comunión del Padre con el Hijo se manifiesta la gloria del Espíritu Santo. Pero junto a esas manifestaciones que son ad intra, son únicamente dentro de la Trinidad Santa, también están las manifestaciones ad extra, que son aquellas que salen, aquella manifestación donde Dios obra en cada uno de nosotros. Le pregunto, mi querido hermano, hermana, espero que me dé un fuerte amén. ¿Usted alguna vez ha escuchado la voz del Señor? Amén. Amén, en la palabra. Mi hermanita Cristel, Dios le bendice, ya está con nosotros. Qué bueno saludarla. En la palabra, en la Santa Eucaristía, a través del consejo de un sacerdote, nos contaba nuestro hermano Dante, a través de las palabras de sabiduría de aquellos hombres de fe. Continuamos escuchando la voz de Dios, y en este momento el versículo número 11, ante la necesidad, ante aquella aflicción desde el punto de vista filosófico que estaba viviendo el profeta, se da una respuesta teológica, y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí. La primera orden que Dios le da, ¿cuál es, mi querido hermano? Sal. Sal. Y parece contradictorio, porque si yo voy a salir, se supone que es afuera, ¿o no? Pero dice en este momento la palabra sal fuera. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, nos dice el Señor: vayan a todas las naciones
denles a conocer la buena nueva, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y háganlos mis discípulos. Hablábamos en la reunión anterior que es necesario que nosotros podamos entregar el legado de la misión a alguien más, independientemente de la vocación que él o ella pueda tener. Sigue diciendo, sal fuera y quédate de pie. ¿Quédate cómo? De pie. Un judío cuando va a orar, mis queridos hermanos, siempre ora puesto de pie. Nuestros hermanos musulmanes, ellos oran postrados. Pero el judío, cuando está haciendo su oración, cuando está en la meditación de los salmos, siempre está puesto de pie. Y no sé si ustedes han visto la imagen, pero están nuestros hermanos hebreos y están moviéndose de adelante para atrás. Este es su sentido de oración mientras están recitando continuamente los salmos. ¿Por qué? Porque con todo su cuerpo, dicen ellos, que con este movimiento están alabando y bendiciendo a Dios, porque hasta el músculo más pequeño, ante este movimiento, cuando uno está de pie, se debe mover. Mis queridos hermanos, voy al hecho de que cuando estamos de pie, todo nuestro ser alaba a Dios. Hemos iniciado leyendo el versículo número 4, estamos en Primera de Reyes, mi hermanita Cristel, capítulo número 19, y hemos iniciado leyendo el versículo número 4. Y al leer el versículo número 4 como acción humana, como punto de vista filosófico, llega el profeta Elías y se sienta, cansado y agobiado. Y ahora el Señor, después de 40 días, le dice, ¿sabes qué? Ya es suficiente, ponte de pie. Y le dice, ponte de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un fuerte viento, y un viento fuerte y poderoso desgarró la montaña y partió la roca ante el Señor, pero el Señor no estaba ahí. Punto número 1, mi querido hermano, que tenemos que tener en cuenta en nuestra oración. Hay momentos que el Señor solo pasa. Recuérdese, Moisés. Le decía a Moisés, Señor, ¿será que me puedes permitir ver tu rostro? Y Dios le decía, no, no es posible. Voy a pasar delante de ti y podrás ver mi espalda. Mi querido hermano el Señor, pregunta de examen. ¿Usted ha visto el rostro de Dios? No. En mis hermanos, no, Los de hermanos. Dios. En nuestros hermanos, en la Santa Eucaristía, está el rostro vivo de Dios presente, pero en muchos de nosotros solo pasa y ni cuenta nos dimos. San Alberto Hurtado tuvo el momento de su conversión porque pasó delante de él un mendigo y en ese mendigo él reconoció la persona de Cristo que lo estaba visitando. Sigamos, por favor, en la lectura. Me voy a pasar hasta el versículo número 12. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa, con su manto, en algunas versiones. Y salió hasta que pudo experimentar la presencia de Dios, querido hermano, hermana, en el Señor. Amén, amén. ¿Cómo la he experimentado? En la Eucaristía muchas veces, pero también en momentos de cuando perdí mi madre. Muchas gracias, mi hermano Dante. 2 momentos importantes. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Bueno, en las Están muy calladitos, por el amor de Dios, ya me están asustando ustedes, ¿ah? En la oración he experimentado en la oración. En la oración, cuando se hace una oración profunda y de verdad te pierdes y pierdes la noción de tu alrededor, ¿no? O sea, ahí sientes la presencia de
el Señor, te sientes como acompañada, como tocada. No sé cómo expresarlo. Perfecto. Tenemos entonces 3 momentos que nos van comentando. En la Sagrada Eucaristía, ante un dolor o una pérdida grande como haber perdido a la mamá, en el momento especial y grande de la oración, en esos momentos se va expresando aquella gracia en que Dios sale a nuestro encuentro y nosotros podemos percibir y experimentar la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, hermanas, he escogido este profeta, el profeta Elías, para hablar sobre el tema de la oración, porque les expresaba y les manifestaba que puede tener un paralelo grande con nuestra vida, pues cada uno de nosotros experimenta momentos de mucha alegría y mucho gozo, gloria a Dios por ellos, pero también experimentamos momentos en que amanecemos con las baterías bajas y nuestro corazón no tiene fuerza ni siquiera para orar, no tiene la fuerza necesaria para ponerse de pie. Y es ahí donde viene la intervención de Dios, punto teológico, donde Él sale a nuestro encuentro para llenarnos de aquel alimento que tanto estamos necesitando. Es ahí, mis queridos hermanos, que este profeta tiene las dos gracias: el presentar el punto de vista humano y tener como consuelo la gracia de ese Dios que sale a su encuentro y le abraza inmediatamente. Así que, por favor, tenga en cuenta, mi querido hermano, este punto porque es esencial. Ahora acompáñeme a el libro del profeta Jeremías. ¿Qué número? Ahora se lo doy. Capítulo número 15 y versículo número 10. Jeremías capítulo número 15, versículo número 10. ¿Quién me apoya con la lectura? Amén. Por favor. ¿Sí? Ya, dice: ay de mí, madre mía, que me diste a luz para ser varón discutido y debatido por todo el país. No les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Mire cómo inicia esta cita bíblica. Ay de mí. Hermano predicador, ¿cómo está? Ahí vamos. Ay, por favor, con ese ánimo convenza a cualquiera. Hermano, ¿cómo estuvo el momento de compartir la palabra? Pues bueno, momento, mis queridos hermanos, que el cansancio espiritual puede ser un serio peligro para un hermano que está compartiendo la buena nueva. Insisto en esto, mis queridos hermanos, porque la oración es la respuesta a aquello que en ese cansancio llega a disfrazarse de muchas maneras. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz. Mire bien lo que está diciendo en este momento. Ay de mí, madre mía, que me diste a luz. Y el profeta Elías decía: ay, Señor, mejor quítame la vida. Dos profetas con una sensación similar, solo para disputar y pelear con todo el mundo. A nadie he prestado dinero, ni me lo han prestado a mí. Sin embargo, todos me maldicen. Y decía hace un momentito mi hermano Dante, y lo recibía como confirmación del Señor: a esta altura de la vida nosotros ya tenemos la coraza gruesa, decía mi hermanito Dante. Porque hemos ido aprendiendo a lidiar con todos estos aspectos que van purificando el corazón de un hermano, de una hermana que está compartiendo la buena noticia. Jeremías capítulo número 12, versículo del 1 al 6. Por favor, Jeremías capítulo número 12, versículo 1 al 6. Nuevamente, alguien que me ayude leyendo. Amén. Por Versículo favor. 12 del 1 al 6. Así es.
Yahvé, tú tienes siempre la razón cuando yo hablo contigo. Y sin embargo, hay un punto que quiero discutir. ¿Por qué tienen suerte los malos y son felices los traidores? Las plantas de esta tierra y enseguida, los plantas en esta tierra y enseguida echan raíces, crecen y dan frutos, a pesar de que te honran con puras palabras y están lejos de sus corazones. En cambio, a mí me conoces, Yahvé, me has visto y has comprobado que mi corazón está contigo. Llévatelos como ovejas al matadero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará de luto el país? ¿Permanecerá seco el pasto de los campos? Aves y bestias ya han perecido por causa de la maldad de los hombres, pues ellos dicen, Dios no ve nuestra conducta. Si te cansa correr con los de a pie, ¿cómo competirás con los de caballo? Si en país tranquilo no te sientes seguro, ¿qué harás en los bosques del Jordán? Palabra. Falta el versículo ¿Del 6. Jordán? Sí, te cuento que se pasa al 7. Sí. Ah, ya, perfecto. Es por las versiones, mis queridos hermanos. Les leo Palabra entonces, de Dios. les leo lo que dice el versículo número 7, por favor, el versículo número 6 en esta Biblia que tiene su servidor. Aún tus hermanos, después de que termine Jordán, aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado y te han traicionado y a gritos te insultan a tus espaldas. No confíes en ellos, ni aunque te alaben con buenas palabras. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Vuelvo entonces a leer el versículo número 1, por favor, ¿sí? Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. ¿Están de acuerdo con lo que dice la Sagrada Escritura o no? Sí. Él siempre tiene Amén. la razón. Sí. Siempre va a tener la razón, es Dios. Claro. No hay manera de que sea lo contrario. Pero miren cómo dice el profeta. Y sin embargo, quisiera preguntarte, ay, mis queridos hermanos, ¿cómo somos los seres humanos? Señor, ¿sabes qué? Yo reconozco que tú eres todopoderoso, pero ¿será posible? Señor, ¿sabes qué? Yo sé que tú estás en control, pero ¿será posible? Señor, ¿sabes qué? Yo tengo la fe necesaria para que esto suceda, pero ¿por qué? Y siempre el corazón del hombre sigue dando vueltas en este mismo aspecto que leíamos en el profeta Elías, en el versículo número 4, que hemos leído hace un instante en el versículo 10 del capítulo número 15, y ahora lo vemos en este versículo número 1 que estamos leyendo del capítulo número 12. Como seres humanos necesitamos plantearle a Dios las interrogantes que llevamos en lo profundo del alma. No se asuste, dice Martín Valverde, si alguien le dice en algún momento, hermano, ¿sabe qué? Estoy perdiendo mi fe. Porque significa que está pasando una prueba grande y no está lejos del Señor. Recuerde, Pedro se hundió y el Señor estaba a unos cuantos metros de donde él estaba. Pero ahí es donde hablábamos del Salmo número 18, versículo número 11, donde Dios se disfraza en medio de la oscuridad. Capítulo número 17 del profeta Jeremías, igual, por favor, del versículo 14 al 18. Jeremías 17, 14 al 18. ¿Quién me ayuda con la lectura? Amén. Sáname tú, Señor, y seré sanado. Sálvame tú
y seré salvado, pues solo a ti te alabo. La gente me dice, ¿qué pasó con las palabras del Señor? Que se cumplan ahora mismo. Y sin embargo, yo no he insistido en que tú les envíes un desastre, ni he deseado calamidades para ellos. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia. Hasta el 18, ¿no? Sí, por favor. No te conviertas para mí en terror, pues eres mi refugio en momentos de angustia. Deja en ridículo a mis perseguidores y no a mí. Que ellos queden espantados y no yo. Haz venir sobre ellos momentos de angustia. Destrózalos por completo una y otra vez. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Alabamos, Señor. La segunda parte del versículo número 17, por favor, nuevamente, mi hermanito Dante. ¿Qué número? 17. El 17. versículo número 17, la segunda parte. No te conviertas para mí en terror, pues eres mi refugio en momentos de angustia. ¿Qué está diciendo el profeta? Eres mi refugio. Que en días es de va a ser nuestro angustia. refugio. ¿Usted lo cree, querido hermano? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Hermana está convencida de ello? Amén. Acompáñeme al capítulo número 20, versículo número 7. Amén. Por favor. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Mi querido hermano, hermana en el Señor, un predicador tiene que tener clara esta esencia. No importa, vuelvo a repetir, no importa la circunstancia que podamos estar enfrentando. Este versículo número 7 es el pilar, es la base del crecimiento para un hermano que comparte la buena noticia. En la versión Dios habla hoy dice, Señor, tú me engañaste. Miren las palabras que usa el profeta en esta versión. No estoy diciendo que sea la mejor ni que esté correcto o no, de acuerdo a lo que nos va hablando el original. Estoy refiriéndome a las palabras de la persona que ha traducido. Señor, tú me engañaste. Mire cómo se refiere a Dios el profeta de acuerdo a esta versión. ¿Sabes qué, Señor? Tú me prometiste algo. Tú me dijiste que si yo me encargaba de tus cosas, que si yo me ponía a predicar la buena nueva, tú ibas a estar conmigo y me engañaste. No he visto, Señor, esas promesas palpables en mi vida. Tú me dijiste, Señor, que te ibas a encargar de mis cosas y mira a mi hijo, mira a mi hija, mira a esta persona, cómo está siendo fuertemente sacudida. Y nuevamente regresamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 4. Ay, Señor, quítame la vida. Es similar la palabra en la expresión humana. Y nuevamente continúa diciendo, tú me engañaste. Y sigue diciendo, y yo me dejé engañar. Cada Biblia, cada versión va teniendo su propio dialecto. Y de cada uno de ellos, nosotros que compartimos la buena nueva, tenemos que en el nombre del Señor extraer aquello que es de bendición para poder transmitir la buena noticia. En la versión Jerusalén dice, me has seducido, Yahvé, Seducir. y me dejé, ¿qué? Seducir. 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 Mi querido hermano, hermana en el Señor, cuando oramos, es una oportunidad maravillosa para volver a encender el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos con fe. Oremos porque nuestro corazón experimenta el fuego de Dios o porque tenemos que orar la presencia real de nuestro Señor
está ahí presente en ese momento, contemplando, cuidando y guiando nuestra vida. Sigue diciendo la versión Jerusalén. Me has agarrado y me has Vencido. podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Dice en la versión Dios habla hoy. A todas horas, sin motivo de risa, todos se burlan de mí. Es importante, mis queridos hermanos, resaltar el ejemplo que colocaba mi hermano Dante al comienzo. Vamos teniendo la coraza gruesa, pero esa coraza gruesa no significa que nos volvamos insensibles. Significa que vamos dejando que aquello que tiene valor entre en nuestro corazón y lo que no, dejamos que siga su propio curso. ¿Por qué? Porque la oración nos ha dado el discernimiento necesario para reconocer lo que es de bendición y aquello que no. Dos puntos importantes. Todo valor no puede ser cambiado en la vida humana, punto de la filosofía, porque todo valor absoluto siempre será reemplazado por otro. Si nosotros dejamos a un lado la oración, habrán otros valores que lleguen a ocupar ese espacio. Miedo, tristeza, cansancio, y la lista puede ser larga. Pero siempre, como respuesta de Dios, valor y aspecto teológico, tendremos la gracia de ese Dios que nos seduce continuamente y que inevitablemente nosotros nos dejamos seducir. Y les comparto lo que nuestro hermano Carlito nos daba como testimonio en una de nuestras reuniones. ¿Sabe qué, mi querido hermano? A los 40 años, ¿se recuerda que él nos lo decía? A los 40 años yo he dejado y he empezado que mi vida vuelva a nacer. ¿Por qué? Porque se encontró con ese Dios de la vida. Amén. 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 Preguntas, inquietudes, dudas, comentarios. La verdad que Dios cada día nos depara muchas sorpresas, y hoy día ha sido una sorpresa grande saber que Dios nos seduce, que nos engaña para engalanarnos, que nos toma desprevenidos, pero siempre a sus hijos que lo clamamos, siempre nos da la razón. La gracia de Dios. ¿Qué Muchas gracias, mi significa, hermano Dante. perdón, qué ¿Algo que comentar? significa ¿Algo que aclarar, mi hermanita irrisión? Pili? ¿Qué significa irrisión cotidiana? Es, en el lenguaje bíblico se refiere a aquello que constantemente está como frotando en la vida. Habla del aspecto de un roce tan grande que llega a pulir, que llega a... Un ejemplo claro para traducir esta gracia puede ser un diamante. Un diamante se corta, pero tiene que ser pulido, tiene que ser limado, tiene que ser trabajado de gran manera para que pueda quedar liso. Cuando se refiere en el aspecto bíblico, me refiero al aspecto bíblico, bajo este término se refiere a ese mismo proceso. ¿Sabes qué, Señor? Las circunstancias de la vida me han estado limando, me han estado lastimando, me han estado raspando para que pueda alcanzar la gracia de estar en comunión contigo, refiriéndonos al aspecto bíblico tomado desde el Antiguo Testamento. Por eso es importante cómo él finaliza este versículo número 7 y después inicia algo muy especial, pero yo quería quedarme únicamente en este versículo número 7. Dice, todos me rodean, es decir, ¿sabes qué, Señor? De todos lados, dirían en el aspecto guatemalteco, me llueve y me llueve fuerte. Y tú dijiste que ibas a estar conmigo, Señor. Pero al contrario de recibir bendición, lo que recibo es palo y palo, palo y palo. ¿Se ha podido entender, mi hermanita Pilar? Sí, claro ¿Sí? que sí. Sí, gracias. Perfecto. Siempre hablas de la filosofía, sierva de la teología. ¿Por qué ese preámbulo que diste? No termino de captarlo. Sí, ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque una filosofía que no esté realmente centrada en la búsqueda de la verdad absoluta
nos va a terminar apartando de Dios, debido a que tomaremos como verdad absoluta nuestra razón y queremos comprender todos los aspectos desde el punto de vista racional, y ese punto de vista nos terminará desviando. Por eso es siempre que desde el punto de vista católico se ve a la filosofía como sierva de la teología, dándolo a conocer desde el punto de vista de la oración. La necesidad siempre nos va a llevar a tener una respuesta de Dios que se manifiesta a nuestra vida. Okay. Algo así como, por ejemplo, la ética sin la palabra, pues va a ser un remedio, ¿no? Un remedio, ¿no? Puede convertirse hasta en un supuesto, a ver, de repente, no sé, la caridad sin la teología, sin la Biblia, termina siendo de pronto algo que te va a ensalzar como persona, como hombre, no como cristiano, ¿no? Algo así, más o menos, un ejemplo medio raro, pero que si no tienes como base la teología, nada de lo que pueda estar a tu alrededor, ni siquiera la filosofía, va a ser la verdad, porque la filosofía busca la verdad, ¿no? Algo así es, creo, entendí eso. Así es, exactamente. Mis hermanos, ¿qué sería de un predicador sin Dios? Nada. Un cerdo. Sería un hueso seco. La filosofía, si no nos lleva a la verdad absoluta que es Dios, lastimosamente es un hueso seco. Si un predicador no tiene a Dios, lastimosamente es un platillo que resuena, diría San Pablo, si no tengo amor. Es necesario, mis queridos hermanos, entender y comprender que la filosofía siempre nos va a llevar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Dios. Jesús. La oración. Por eso es que iniciaba colocando estos dos paralelos. La oración, si no nos lleva a Dios, es una técnica oriental. La oración, si no nos lleva a ese encuentro maravilloso con nuestro Creador, lastimosamente es cualquier cosa menos oración. Puede ser una reflexión muy bonita, puede ser algo muy especial, pero jamás será oración. ¿Se ha entendido, mi hermanita Pilar? Sí, sí. Perfecto. No es fácil, son términos abstractos, ¿no? Son términos abstractos. Y cuando haces ejemplos en la palabra, tú dices, aquí estamos teniendo como el aspecto teológico, y en este momento cuando hablan de las cosas humanas, el aspecto filosófico y la respuesta teológica. Entonces ahí trato de captar un poco lo que vas tratando de poner en la práctica, que todavía tengo que seguir procesándolo. Perfecto. Siempre los temas filosóficos son parte de la razón humana, tienen que ver directamente con lo que nosotros como humanos podemos apreciar. Pero el punto de vista teológico ya se refiere a esa intervención divina en el aspecto humano. Es decir, yo salgo al encuentro cuando Dios antes ya me había ganado y había salido a el mío. Por eso es que en la oración se mezclan estas dos gracias. La gracia de aquel que busca, la filosofía es búsqueda de la verdad, aquel que busca, y ese Dios que ha tomado la iniciativa en las palabras del apóstol San Juan, Él nos ha amado primero. No hemos sido nosotros los que le hemos amado, sino que Él ha salido a nuestro encuentro desde el comienzo. Y esas dos grandes ramas se entrelazan para que nosotros podamos tener una verdadera y auténtica conversión y a la vez un verdadero y auténtico encuentro con Jesucristo. Ok. Perfecto. La oración es la síntesis de ambas búsquedas, digamos. Sí, pero ese término oración se va transformando en algo más amplio, porque la oración también, recordemos, es la lectio divina.
una lectura orante de la Sagrada Escritura. Entonces empieza a ser un término más amplio que el hacer la coronita de la Divina Misericordia, o tener un momento de contemplación, o estar en un momento de oración, de alabanza. Es mucho más amplio que solo lo que a veces nosotros limitamos con nuestro conocimiento humano a la oración. Ok. ¿Algo otra duda, comentario, mis queridos hermanos en el Señor? ¿Qué hacer cuando hay cansancio? Descansar. Esa es la palabra más sabia. Esa es la filosofía. ¿Qué tengo que hacer si estoy cansado? Descansar. Pero momento, no se va a ir a la playa, se va a broncear, qué rico estar aquí. Momento, porque hay tipos de descanso. El Señor nos decía, ¿estás cansado? ¿Agobiado? Ven, que yo te haré, ¿qué? Te aliviaré. Te haré descansar. Te haré descansar. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados de sus trabajos y de sus cargas, que yo los haré descansar. Don Fernando, el papá del fundador de esta obra a la cual pertenezco, entraba a la capilla de la luz, le llamamos en el centro misionero, y cuando entraba a orar, pasaban unos 5, 10 minutos quizá, y bien dormido. Y un día de estos, me gusta bromear demasiado, entonces yo le digo, don Fernando, a ver, ¿usted para qué entra a la capilla? ¿Está entrando a orar o va a dormir? A ver, dígame la verdad, le digo yo. Y me decía desde lo profundo del corazón, las palabras sabias de las personas adultas. Me decía, ¿sabes qué? Es que yo prefiero entrar a la capilla y quedarme dormido en los brazos de mi padre que estar pensando que estoy muy cansado y que no podré orar. Porque mi alma y mi espíritu tienen mayor beneficio cuando yo confiado entro a ese lugar de oración y le digo, Señor, aquí estoy. ¿Sabes? No tengo fuerzas. Estoy cansado, pero aquí estoy. Y me decía finalizando, y no hay momento tan hermoso como haber descansado en los brazos de mi Señor. Me partió en pedazos. Me muero. Así que, mi querida hermana, hermano en el Señor, el cansancio humano a veces se transforma en frustración. El cansancio humano a veces nos aleja de la gracia de la oración. Pero recuerde lo que tanto le he insistido. Un valor absoluto siempre será cambiado o sustituido por otro. Si usted no ora, aunque sea en el intento, lastimosamente su corazón se terminará enfriando y endureciendo ante la gloria y la presencia de Dios, que al igual que como el profeta Elías, terminaremos repitiendo lo mismo en dos momentos diferentes. Leíamos el versículo 10 y el versículo 14 y era exactamente lo mismo. Y por eso yo les bromeaba, leímos el versículo número 14 y mi hermanita Pilar volvía a leer como que si de verdad leí. Y es porque es exactamente lo mismo, son las mismas palabras que el profeta vuelve a decir. Y no hay nada tan complicado como cuando un predicador solo está diciendo lo mismo. Porque eso significa que ya no hay comunión con Dios. Ya no hay revelación de Dios. Y esa revelación se ha interrumpido, y si se interrumpe el caudal de un río, la vida se termina. Por lo tanto, es esencial que nosotros, aún en medio del cansancio, continuemos buscando la gracia de la oración. Amén. 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 ¿Algún otro comentario, duda, pregunta, mis hermanos, antes de hacer nuestra oración? ¿Es válido decir que no a veces al servicio? ¿Qué se entiende por decir no al servicio? No en el sentido, algún encargo
esta vez no, por alguna razón en particular. O decir siempre sí. Sí, voy tratando de entender el sentido de la pregunta. A ver, trato de responder con un ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien me dice de Guatemala, de mi país, ¿sabe qué? ¿Será que nos puede acompañar rezando la coronita de la Divina Misericordia? Yo le diría, claro que sí. ¿Cuándo la van a rezar? El día jueves a las 8:30 de la noche. Ah, no. No, no, no. ¿Qué tendría que responderle su servidor? Uy, esa fecha ya la tengo ocupada. Estoy de Y eso se servicio con las transforma hermanitas. en un no. Mm. Mis queridos hermanos, tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones humanas. Hermano, ¿será que usted puede compartir un tema en este grupo? Claro que sí, hermano. ¿Quién va a estar? Perdón, no quiero ser grosero, pero quiero colocar un ejemplo. Va a estar mi hermanita Cristel. No, entonces no puedo. ¿Sabe qué? Tengo uno y otro problema. ¿Sabe qué? No voy a poder. Recuerden, el profeta Elías trató de disimular su oración, pero había algo que no podía cambiar, y era que estaba huyendo por miedo a que lo mataran. Mi hermanita Pilar, si nuestra respuesta o nuestra razón es realmente válida, tenemos que decir no. Si nuestra razón es una excusa, entonces estamos cometiendo una falta, pues estamos privando a alguien del servicio, del llamado que Dios nos está haciendo. Por lo tanto, tenemos que tener ese discernimiento. ¿Cuándo decir sí? Bajo las consecuencias que eso tiene y conlleva. ¿Y cuándo decir no? Bajo las consecuencias que eso tiene y conlleva. No es malo decir que no. Al contrario, si no puedo, tengo que decir que no. Si no, no podré amar a dos dioses al mismo tiempo, porque terminaré amando a uno y aborreciendo al otro. ¿Se ha entendido, mi hermanita Pilar? Sí, sí. Bien, perfecto. No es malo decir que no cuando hay una verdad, cuando hay una razón de peso que realmente nos lleve a dar ese conocimiento o esa razón en ese instante, ¿sí? Bien, mis hermanos. Hoy tendremos un momento pequeño de oración porque el tiempo nos ha avanzado, pero aunque sea pequeño le pido que le hable a Dios desde lo profundo del corazón. El profeta Jeremías le decía, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú siempre tienes la razón, pero te abro mi corazón para poderte expresar aquello que tú ya sabes. Y le hablaba y le decía, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los malos echan raíz? ¿Por qué los malos crecen y prosperan? ¿Por qué los malos les va bien? Le abría su corazón. Y no es malo, mi querida hermana, mi querido hermano, que usted le hable a Dios de esta manera, porque Dios escucha aquello que usted lleva en lo profundo del corazón. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí desde lo profundo de su corazón, quiero invitarle a que deje que la gracia de Dios en esta noche le abrace. He estado hablando de la oración y necesitamos comprender y entender que la oración se va expresando desde la necesidad humana para que ese Dios que es grande en misericordia
salga a nuestro encuentro y mueve nuestras fuerzas. No sé cómo usted se encuentra esta noche, mi querido hermano, hermana en el Señor. Lo que tengo con certeza es que este Dios de la vida es poderoso, grande en obras y misericordia. Está delante suyo, atento a las palabras que usted pueda expresar. Yo prometía, Señor, que dos más estén reunidos en tu nombre. Y hoy, en medio de estos temas digitales, estamos reunidos dentro de tu corazón para buscarte a través de la oración. Le invito a que aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de ti. Estoy, Señor, con mi corazón abierto, necesitado de tu gracia, de tu bondad, de tu amor. Ven, Señor, a mi corazón. Abrázame en esta noche y brinda consuelo, fortaleza y alimento a mi alma. Háblame, Señor. Dígase, querido hermano, hermana, en silencio de su corazón, desde lo profundo de su alma. Háblame, Señor. Háblame para que pueda conocerte cada día más. Háblame, Señor, para que no sea únicamente un platillo que resuena al momento de compartir la santa escritura, sino que cada una de las palabras que en tu nombre pueda y deba proclamar impacte en el corazón de aquellos hijos, hijas de tu corazón necesitados de tu amor. Háblame, Señor. Manifiéstate en mi vida. Exprésame tu ternura. Exprésame tu amor. Querido hermano, hermana, háblele al Señor en el silencio de su corazón. Me dejo un momentito a soltar. Una suave brisa, la brisa de la paz del Señor, se está moviendo donde usted se encuentra. El profeta se tapaba el rostro con su manto. Y en este momento le invito a que en una actitud de reverencia, respeto, le abra su corazón al Señor y le invite a que entre, se siente a la mesa y comparta con usted. Apocalipsis 20. Mira que yo estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz que habla, yo entraré, dice el Señor. Me sentaré y cenaré con él y con ella. Manifiéstate, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por llevarnos a estar escondidos dentro de tu corazón. Gracias, Señor, por invitarnos a estar en comunión contigo. Gracias, Señor, porque continuamente
Me hablas a lo profundo del corazón. Gracias. Te amamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre y glorificamos tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Hoy, Señor, el misterio de predicación de Pentecostés, abre tu corazón para darte gracias. Gracias porque nos has llamado a ser instrumentos de tu amor. Gracias, Señor, porque has estado con ellos y con tu servidor en cada uno de los momentos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque en medio de aquellas dificultades, asperezas que como humano tengo, tu gracia es más grande y tu misericordia bendice a quien necesita tu poder. Gracias. Gracias, Señor. Santo eres, digno de alabanza y de adoración. Gracias. En el nombre de Jesús, bajo la intercesión perfecta de María, nuestra Madre. Amén. Aleluya. Amén. Y pedimos la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Queridos hermanos en el Señor, entonces no se olvide, por favor, que siempre debemos tener nuestros momentos de oración, ya sea como sucedía con don Fernando, ya sea como sucedía con nuestra propia vida en algunos momentos, sea como sucedía con el profeta. Es momento de que nuestro corazón dependa total y absolutamente de Dios. Amén. 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 Mis queridos hermanos en el Señor, entonces ha sido la segunda parte de este tema de la oración. Espero el día sábado, mi hermanita Cristel, mandarle los dos temas, el tema anterior y el de ahora, por si les es de utilidad.